Hola a todos. Les recomiendo ver el video de aprendizaje automático básico y en base a eso vamos a seguir avanzando. Un poquito más complejo ahora, series de tiempo. Como sabrán, en el primer ejemplo lo que hicimos básicamente fue procesamiento de datos, identificar las variables X y Y, aplicar el modelo y evaluar la exactitud, ¿no? Que también es conocido como métricas. Básicamente el diagrama de flujo que está en azul. Ahora lo que vamos a hacer, es decir, ya pasamos por todas estas etapas y lo que teníamos inicialmente como insumo era esta tabla. Recuerdan que el ejemplo era bastante simple, era definir si se jugaba tenis o no se jugaba tenis y se tenía un trabajo de clasificación, ¿no? Binario, sí o no, en base a todas estas características que teníamos acá. Es decir, la variable play funcionaba como variable dependiente o y las demás variables en el recuadro azul funcionaban como variables independientes. Pero lo que vamos a hacer para series de tiempo es añadir más pasos. Aparte del procesamiento básico, también se tiene que llegar a la extracción de características, ¿no? Es decir, la extracción de la media, la mediana, la desviación estándar y las demás características estadísticas que puede tener una señal, ¿no? Y todo eso se resume como extracción de características. Luego de esas características se agrupa en las variables independientes y se separa a la variable dependiente, a la variable y. Una vez eso se tiene claro, para este caso, como el dataset es mucho más grande, se tiene que hacer un data split. 80% para training, para entrenamiento y 20% para test. En pasos más avanzados, recuerden que también se suele segmentar un porcentaje de los datos para validación, training, validación y test. Pero como estamos en una versión simple todavía, lo vamos a hacer solo en dos pasos. Luego recuerdan que lo que hicimos en el básico fue de frente agarrar un modelo de árbol de decisión y evaluar su exactitud. Ahora lo que se va a hacer es analizar varios modelos. Entre ellos podría o no podría estar el árbol de decisión y comparar sus métricas. En base a la comparación de métricas, se decide qué modelo es mejor y qué modelo aplicar. ¿Ok? Entonces recuerden, estamos en aprendizaje automático para series de tiempo. Entonces, lo que ustedes van a tener en general es una columna de etiquetas, que en este caso es el tipo de actividad, varias columnas que son de diferentes sensores. Específicamente para este caso podrían ser aceleraciones y giros en diferentes partes del cuerpo, como verán. Y la pista, ¿cuál es? La pista básicamente es que todas dicen X, Y, Z, X, Y, Z, ¿no? Entonces yo asumo que son aceleraciones en diferentes partes del cuerpo y es aceleración triaxial, ¿no? En el eje X, Y y Z, ¿no? Que lo hemos visto en física o en algún otro curso básico. Pero fíjense que acá pasa algo interesante. Cada 10 milisegundos se está tomando un dato. Como pueden ver, cada 10 milisegundos se toma un dato. Y para cada tiempo hay una etiqueta de actividad. Pero ya no podemos hacer lo que hicimos antes, ¿no? Porque lo que teníamos acá arriba era básicamente la variable que queríamos y las variables que lo explican. Pero acá no lo podemos hacer cada 10 milisegundos, ¿no? Sería un costo computacional muy alto. No tendría mucho sentido. Llegaríamos a cosas que no necesariamente son eficientes a nivel de costo computacional y tiempo de entrenamiento, tiempo de testeo. Por ello, una alternativa sería hacer extracción de características por ventanas de tiempo y por tipo de actividad. En este caso específico, de forma arbitraria, he elegido una ventana de tiempo de 2 segundos. Y como ven, acá se extrae todas las características estadísticas que se puedan, ¿no? En algunas señales específicas es necesario también hacer un análisis en el dominio de la frecuencia, es decir, aplicar transformada de Fourier, ¿no?
En este caso simple, donde tenemos aceleraciones en diferentes partes del cuerpo, nos vamos a mantener en el dominio del tiempo y aplicar simplemente descriptores estadísticos, como pueden ver. Como verán, en este caso ya se ha usado toda la base de datos y no solo un sujeto como estaba en la parte de arriba, por eso también nos aparece esta columna de ID. Pero siempre recuerden que lo que nos interesa a nosotros es predecir el tipo de actividad según la extracción de las características. Entonces ya tenemos las características y luego lo siguiente sería dividir en X y en Y, como les dije. Para Machine Learning tradicional generalmente es un X y un Y, a menos que estén en clusterización, donde ya el trabajo suele ser ligeramente diferente. Pero para clasificación y predicción esto todavía nos funciona bien. Entonces, las X van a estar compuestas por todas las características que extrajimos, ¿no? Y la Y va a estar compuesta por la actividad. Ahora, fíjense que esto de acá que estoy haciendo de división de X y Y ya se parece más porque ya no tenemos la columna de tiempo de una frecuencia bastante alta de 100 Hz. Entonces, aquí tanto la frecuencia alta que estaba reflejada en la columna tiempo y la columna de ID del sujeto desaparecen. Y solamente nos vamos a quedar con la extracción de las características y el target o lo que queremos predecir. En este caso específico, clasificar, ¿no? Clasificar diferentes tipos de actividades. Y fíjense que ya se parece a lo que teníamos arriba, ¿no? Que también era como una clasificación binaria. Entonces, lo que faltaría ahora es dividir, hacer un data split, luego aplicar modelos y luego comparar los modelos. Veamos eso también. Entonces, hacemos un data split de 80-20. Básicamente se usan 80% de los datos para entrenamiento, 20% para testeo. Y, por ejemplo, podemos probar con un random forest. ¿Pero qué es un random forest? A grandes rasgos, es necesario profundizar en este modelo, pero a grandes rasgos se puede decir que es un conjunto de árboles de decisión y luego acá tienen un sistema de ponderación en base al cual dan un resultado, ¿no? En resumen, es una mejora hasta cierto punto de lo que era inicialmente el árbol de decisión que vimos en el primer video básico. Y luego, recuerdan que en el video les mencionaba de la exactitud, todavía se mantiene acá, pero verán que existen otras métricas, precisión, recall, F1 score, etc., ¿no? E incluso también hay de esas métricas, también se puede hacer de forma macro, balanceada, micro, etc. ¿Ok? Entonces, hay un mundo detrás de cómo se evalúan también los modelos y las métricas. Les aconsejo revisar qué significa precisión, recall y F1 score. Por ahora simplemente vamos a usarlos directamente. Aparte, una herramienta visual, como se darán cuenta muchas veces, el numerito es bonito, pero también es interesante una herramienta visual. Y una herramienta para ello es matriz de confusión. No confundirlo con matriz de correlación. La matriz de correlación se suele usar para las variables X, de tipo X. Y ahí se ve si tienen alta correlación o no. Pero no funciona como la matriz de confusión. En este tipo de matriz lo que se tiene son valores que se van a predecir y valores reales. Aquí vamos a ver cuántas predicciones se han acertado, ¿no? Para eso sirve. Y lo más importante, se podría decir, es que esta diagonal acumule la mayor cantidad de datos posibles, ¿no? Y eso también está reflejado por las métricas. Si se dan cuenta, estas métricas nos dicen que accuracy, por ejemplo, el 97% de los datos pues, se encuentran en esta diagonal, lo cual es bastante bueno. Es decir, los ceros se están prediciendo adecuadamente como ceros, los unos se están prediciendo adecuadamente como unos y así. Cada etiqueta se predice adecuadamente en lo que le corresponde. Ahora que ya tenemos cómo hacer el modelo Random Forest, se podría hacer lo mismo con modelos de KNN, etc., ¿no? Hay varios modelos que se pueden usar para clasificación. En este caso verán que solo hemos usado tres, ¿no? Que son estos de acá. Pero ustedes pueden usar los que consideren necesarios.
Y luego lo que hacemos es comparar las métricas, ¿no? Accuracy, precisión, recall, F1 score. Y se darán cuenta que en todas gana el Random Forest. Así que no hay más discusión que hacer. Random Forest es el mejor modelo, el que tiene mejor performance en todas las métricas. Y por lo tanto es el modelo que se debe guardar. ¿Ok? Entonces ahora les voy a mostrar un poco más sobre la base de datos específica, pero eso ya para en otro video y luego pasamos a Colab.